El pasado viernes 16 de enero iniciaron los trabajos de la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores 2009 del Consorcio de Universidades Mexicanas. Los trabajos tuvieron como sede las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. A continuación le presentamos parte de lo que dijo el doctor Rodolfo Tubirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, en su conferencia Universidades Mexicanas de Clase Mundial, Retos y Perspectivas. La bienvenida de estos trabajos corrió a cargo del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara, y de Luis Gil Borja, rector y presidente del CUMEX. Y de agregar valor a las cadenas productivas. En consecuencia, las sociedades necesitan hoy un mayor número de expertos capaces de generar y aplicar conocimiento, y es tarea de las universidades producir este capital humano. El mundo de hoy cambia a tal velocidad y en direcciones tan difíciles de predecir que los sistemas de educación superior más exitosos son aquellos que, sin perder su fortaleza académica, se vuelven lo más flexibles posible, forman profesionales en una cultura del aprendizaje y la adaptación permanentes y preparan a sus estudiantes para participar activamente en los procesos de cambio y transformación social. A las universidades de clase mundial le acompañan estudiantes también de clase mundial. Uno de los caminos para elevar la calidad de los programas y estimular la diversificación y flexibilización de la educación superior en países como México es desarrollando políticas sólidas de internacionalización. Actualmente hay alrededor de 126 millones de personas que realizan estudios de educación superior en el mundo. De esos 2,5 millones de estudiantes, podríamos calificarlos como estudiantes transnacionales. Realizan estudios en un país diferente al de nacimiento, de los cuales 3 de cada 4 de esos 2,5 millones están tan solo en unos cuantos países: en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Japón y en algunos otros países, casi todos ellos miembros de la OECD. De hecho, 3 de cada 4 de esos 2,5 millones de estudiantes están en esos países estudiando. Y este mercado no es menor, representa entre 40,000 y 50,000 millones de dólares este conjunto de estudiantes que están participando, digamos, en la educación transnacional. Se prevé que esta cifra en las próximas décadas podría multiplicarse por 3 o 4 veces para ser, además de un elemento central para el desarrollo de las economías, también un negocio redondo. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares involucrados en la internacionalización de la educación superior, con muchas oportunidades, pero también es cierto, hay que reconocerlo, con algunos riesgos importantes. En contraste a todas estas tendencias, en donde, sobre todo de manera destacada, Estados Unidos atrae a casi 1 de cada 4 de estos estudiantes transnacionales, las instituciones mexicanas apenas pudieron atraer en el último ciclo escolar, 2007-2008, menos de 3,000 estudiantes de otros países, que representa esta cifra apenas una décima parte de un punto porcentual de nuestra matrícula. Es decir, 3,000 estudiantes sobre una matrícula poco menor a 3 millones de estudiantes representa algo así como una décima parte de un punto porcentual. Países como Canadá tienen el 10% de su matrícula con estudiantes internacionales. Estados Unidos debe andar como en el 3.5%, pero hay algunas de sus universidades, como Harvard, por ejemplo, en donde la matrícula está compuesta por más del 30% de estudiantes internacionales. Permanecemos un tanto rezagados respecto a otros muchos países del mundo. Los estudiantes extranjeros del nivel superior en Estados Unidos representan actualmente un número 600 veces mayor que el que tiene México. Últimamente ha sido muy socorrido invocar los famosos rankings de las universidades, la clasificación que generan algunos medios o algunas universidades y que son muy conocidos.
Entre las 200 mejores universidades del mundo, de acuerdo a estos rankings, según el índice, por ejemplo, elaborado por el Times, solo pintan 3 universidades latinoamericanas: la UNAM en el lugar 150, la de Sao Paulo en el 196 y la de Buenos Aires en el 197, aunque los otros rankings a veces hasta invierten este orden, poniendo primero a la de Sao Paulo, dependiendo de los índices que se utilizan para construir estos rankings. En todos los casos, casi siempre, el primero y segundo lugar lo ocupan Harvard o Yale, respectivamente. Debemos reconocer entonces que la idea de una universidad de clase mundial para México, tomando en cuenta las enormes diferencias entre instituciones como esas y muchas de las instituciones mexicanas, no puede ser necesariamente la misma. Es decir, la idea de una universidad de clase mundial, tomando como referencia los rankings, probablemente no sea el mejor referente que podemos construir para irnos acercando gradualmente a la conformación de universidades de clase mundial. Y voy a tratar de invocar, si no hay calidad, no podemos aspirar a internacionalizar la educación superior, ni mucho menos pensar en la posibilidad de que un conjunto de universidades mexicanas formen parte del club de universidades de clase mundial. Las que integran CUMEX pueden convertirse en la mejor opción para los estudiantes de muy diversas regiones, pero sobre todo de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, que buscan una educación de calidad fuera de sus fronteras. Desarrollemos entonces juntos políticas que conviertan a México en un auténtico puente que vincule los sistemas de educación superior latinoamericanos con muchas de las universidades norteamericanas que forman parte de este conjunto de universidades de clase mundial. De las 500 universidades que reconoce, por ejemplo, el ranking de Shanghái, estaríamos hablando de que por lo menos 157 universidades norteamericanas forman parte de ese conjunto. Muchas de las universidades que están aquí sostienen intercambios permanentes con esas universidades e, insisto, pueden ser puentes entre lo que está demandándose en el sur y centro y el Caribe, el centro y Sudamérica y el Caribe, y lo que está ocurriendo y se está demandando en los Estados Unidos. El gobierno de México ha firmado acuerdos con diversos países de América Latina, Europa, Asia y América del Norte. Aquí está el embajador Carlos García de Alba, quien es el director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, quien tiene una amplia experiencia en este campo y que incluso ha sido representante de México en la OSD, y que seguramente nos va a ilustrar de las enormes potencialidades, beneficios y posibilidades que ofrece la internacionalización, teniendo como punta de lanza, insisto, el caso de CUMEX. Debemos intensificar nuestra tarea, nuestra labor en el ámbito de la internacionalización. México tiene el potencial de convertirse en el centro de la gravedad de una serie de redes de intercambio académico e intelectual. Tengamos en mente que 37% de los estudiantes extranjeros en México viene de Estados Unidos y el 50% de América Latina. Somos un receptor más o menos equilibrado de estudiantes del norte y del sur. Construyamos entonces alianzas estratégicas con universidades de prestigio en el extranjero. En esta era de la globalización, la ciencia se ha convertido en una gran red global de cerebros descentralizados que colaboran unos con otros. Para notivallarta.com, Pedro Castillo.